En esta mañana vamos a volver a nuestros estudios teológicos. El tema de hoy es el pacto de Dios, o se podría decir los pactos de Dios. Sobre este tema, la Confesión Bautista de Fe del 1689, nuestra confesión, declara: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como creador, éstas nunca podrán haber logrado la recompensa debida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, lo cual a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué es un pacto? Esto es importantísimo. Espero que al concluir nuestra lección de esta mañana puedan salir convencidos de esta declaración. ¿Qué es, según las Escrituras, un pacto? Pues esta palabra juega un papel importante en la manera en que Dios se revela y trata al hombre. El término pacto es una de las palabras más importantes de las Santas Escrituras. Las múltiples veces que aparece en la Biblia lo demuestra. El doctor Sam Waldron dice que este término en hebreo, berith, se usa 275 veces. Diatheke o diateque, el griego, se usa 33 veces. Los pactos divinos son el marco de la historia de la redención y hasta proporcionan la estructura básica de la Biblia misma. El término griego que se traduce testamento es simplemente una traducción alternativa de la palabra pacto en los idiomas originales en el Antiguo Testamento. Nuestra salvación nos llega en el marco de un pacto. Fíjense qué importante es. De ahí que usted ve al profeta Jeremías dando una profecía sobre el pacto que Dios haría, nuevo pacto, con su pueblo. Jeremías 31, versículo 33 al 44. En Lucas, capítulo 1, versículo 68, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. La simiente es Cristo y en Él todos nosotros por la fe recibimos la salvación que Él otorga a aquellos que le aman, creen en Él y le obedecen. La palabra española pacto se define generalmente como un convenio, contrato o acuerdo legal entre dos partes. Ahora, es importante establecer que hay una gran diferencia entre los pactos divinos y los pactos que los hombres hacen. En la Biblia, un pacto divino jamás es un convenio resultante de una negociación o discusión mutua. Más bien, es algo que Dios hace unilateralmente. Un pacto divino siempre es unilateral, es una imposición divina. Dios y no el hombre es quien establece o determina las condiciones o los términos del pacto. Aquí no hay negociación. Dios es el que establece
las condiciones y las promesas y lo que contiene ese pacto. La palabra pacto se usa 25 veces en el libro de Génesis. Observe, desde el comienzo, cuando Dios comenzó a revelarse al hombre, Él lo hace en el marco de un pacto. Un pacto divino es una garantía, un compromiso divino que consiste de una promesa certificada por un juramento. Voy a repetir esto porque esta es la esencia de lo que es un pacto. Usted quiere tener una idea de lo que es un pacto en la Biblia, aquí está. Un pacto divino, ¿qué es? Es una garantía, es un compromiso de Dios. Este compromiso consiste de una promesa, pero no cualquier clase de promesa, porque las promesas no son por sí mismas un pacto. De una promesa jurada. Y Dios es el que hace el juramento. Certificada por un juramento. Lucas 1:22. Su santo pacto. Entonces, observen la manera indistinta en que se usa la palabra pacto y lo que le sigue. Dice, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Es decir, pacto y juramento aquí se asocian, se usan estos dos términos indistintamente. Porque esencial al pacto está el juramento, ya que el pacto es una promesa jurada. Entonces, ahí tenemos lo que la Biblia define o describe como un pacto. Ahora, una cosa es que yo diga, otra cosa es que yo pruebe. Aunque ya yo di un versículo, vamos a ir a las Escrituras. En Génesis capítulo 21, versículo 22 al 32, vamos a leer. Aconteció por aquel tiempo en Abimelech, que Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame. Aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo. Claro, estamos hablando aquí un pacto entre dos hombres, pero para introducir en la mente de aquellos en la antigüedad, un pacto incluía no solo una promesa, sino también un juramento. Era algo legal, era algo que usted no podía quebrantar. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo, yo lo juro. Oye, si jurar es pecado, entonces él pecó. A veces las personas llegan a conclusiones incorrectas, porque no toman en cuenta no solo el contexto en que se hacen, sino también el resto de lo que enseña la Biblia. Y Abraham dijo, yo lo juro. Y cuando uno hace tal cosa, uno está llamando a Dios a ser testigo de aquello por lo cual usted jura. Si usted lo hace con hipocresía o sin sinceridad, usted violó el tercer mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa del pozo del agua, al cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo no había oído hasta hoy. Y Abraham tomó vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Versículo 30. Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual aquel lugar Beerseba, por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Un pacto.
¿Qué pasó? Juraron los dos. Hicieron pues, versículo 32, un pacto. Génesis 26, versículo 28. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Capítulo 31, versículo 44. Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal, y Jacob dijo a sus parientes recoger las piedras, tomaron las piedras, hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Hagar. Versículo 52. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón, de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer, y comieron y pasaron la noche en el monte. Y Labán se levantó muy de mañana, etc. Deuteronomio capítulo 4. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Aquí ahora es Dios quien jura, es Dios que hace un pacto. Hacen un pacto, ahí hay un juramento. Salmo 89. Versículo 3. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo. Yo he hecho un pacto. ¿Qué significa esto? He hecho juramento. El pacto es una promesa con juramento, certificada por un juramento. Una promesa jurada, certificada por un juramento. Dr. Waldron, lo que convierte la promesa en un pacto es el juramento. La promesa legalmente asegurada, formalmente certificada, es un pacto. Así leemos de pactos acompañados por juramentos, testigos, dádivas, sacrificios y señales de pacto. Todos tienen el propósito de confirmar el carácter público, legal, seguro, formal, certificado, escriturado de la promesa del pacto. Ejemplos, Génesis 15, versículo 9 al 17. Dios está diciendo, muera yo si no guardo mi promesa certificada mediante juramento a ti, Abraham. Fíjese qué importante es esto. Es imposible que Dios muera. Pero Dios aún así dice que la maldición del pacto caiga sobre mí si yo no cumplo lo que he prometido. En otras palabras, es imposible que no se cumpla lo que Dios ha prometido. Aquí vemos algo de un acto de condescendencia por parte de Dios ante nuestra debilidad y fragilidad humana. No debemos perder de vista la maravilla y la gloria del hecho que
Dios haga pactos. Dios no necesita hacer pactos con nosotros o hacernos juramentos. Sus promesas no necesitan confirmación. Sin embargo, Dios condesciende a prestar juramento para confirmárnoslas. El hecho de que lo hace, es decir, Dios, muestra que Él hace un gran esfuerzo para asegurar a su pueblo la plena certidumbre de sus promesas, de su fidelidad, de la plena seguridad de ellos en su amor y en su gracia. A algunos les gusta que hagamos continuas conjeturas. Dios no es así. Él quiere que tengamos plena seguridad, plena certeza de la seguridad de nuestra relación con Él. No hay tal cosa como en ese matrimonio, la pobre esposa esperando que Él le diga que le ama. Eva le dice, sí, pero yo te lo he dicho, yo te amo. Y después se vira y dice, ¿por qué? Es un lío, usted esté listo para responder, porque si usted no está listo para responder ese por qué, esa palabra expresión de amor, eso es aire. Tiene que decir por qué. A Dios no le gusta que tú andes inseguro de tu relación con Él. Él quiere que tú tengas plena certeza de la seguridad de nuestra relación con Él y de lo que Él en Cristo nos ha dado, vida eterna. Cuando las personas hablan de que la salvación se pierde, es porque carecen de un conocimiento, o mejor dicho, de conocer la teología bíblica. ¿Qué es teología bíblica? Es la revelación progresiva de Dios, gradual de Dios, en la que Él va a través de las edades revelando más de su ser, de su voluntad y de su propósito. Dios quiere que tú y yo tengamos plena certeza de la seguridad de nuestra relación con Él. Por esto es que este sistema de obras, por esto es que este asunto de la Iglesia Católica Romana y su teología de salvación o justificación por obras es antibíblico. Es antibíblico, impugna el carácter de Dios. Niega la realidad de que Él hizo un pacto y ha jurado por sí mismo. Hebreos capítulo 6. Conocer doctrina no significa que vemos sus implicaciones teológicas. Esto es importante. Que usted conozca la doctrina no necesariamente dice que usted es un buen teólogo. Es necesario la doctrina para ser un buen teólogo. Sin doctrina no se puede hacer un teólogo. Pero doctrina, por implicación, no significa que usted es un buen teólogo. Un buen teólogo es cuando está siendo informado, sabe, conoce lo que dice la Escritura, pero también la relación de una cosa con otra, de una verdad con otra, de una doctrina con otra. Y de esa manera se nos forma un cuadro completo de lo que la Biblia dice acerca de algo específico. Eso es lo que libra al creyente del error. Es necesario la teología, no solamente en el sentido clásico de que es la ciencia
acerca o conocimiento de Dios propiamente dicho, pero también tiene que ver con este asunto de poder ver la implicación de una cosa con la otra. Por eso es que las personas muchas veces llegan a deducciones incorrectas de lo que dice la Biblia y sienten que están en lo correcto cuando no es así. Que usted conozca que Dios es el trino Dios no significa que usted entiende o conoce las implicaciones de esa doctrina y que está aplicando correctamente lo que conoce. Hay personas que piensan así, que simplemente porque pueden repetir los 5 puntos de Calvino o pueden decirle a usted, darle cátedra en lo que respecta a la doctrina o el contenido de la Biblia, que conocen la Biblia. Eso no es verdad. Si no hay aplicación correcta, o no puede haber aplicación correcta, sí, no hay, no solo doctrina, sino que no se ven las implicaciones de tal cosa. Y eso es así en la vida, hermanos. Los padres piensan que están criando bien a sus hijos simplemente porque les dan comida, los visten, hacen esto, aquello por ellos. Y pregunta usted, si usted le pregunta, ¿estás criando en el Señor a tus hijos? Pues claro que sí, yo estoy trabajando, yo les doy comida, yo hago esto, aquello y lo otro. No, eso no es criar hijos. Criar hijos es entender lo que la Biblia enseña acerca de ese tema, ver las implicaciones y después las aplicaciones correctas. Esto es lo que a veces sucede en las iglesias. Ay, yo conozco eso, ay, yo sé eso. Una cosa es conocer, otra cosa es saber aplicar lo que usted conoce. Y usted no puede hacer esto si no ve la implicación. Padres, síganme de cerca. En nuestra iglesia, este púlpito quiere que ustedes vean las implicaciones teológicas de la doctrina, sus exigencias, si no van a ser engañados. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13. Por esto que Dios ha dado pastores maestros a la iglesia, y no nos ha dejado abandonados solos. Sino dice, versículo 14 del capítulo 4, para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Usted ve? Yo llamo a algunos hijos nuestros, de algunos de los familiares, y ellos me pueden dar, si han leído la Biblia y los padres han hecho su trabajo, me van a decir la doctrina, pero eso no quiere decir que entienden o que ven las implicaciones de la doctrina y de lo que están haciendo. Los niños son más susceptibles a ser engañados. ¿Por qué? Usted le dice que hay un Santa Claus y el niño se lo va a creer, porque el niño no puede ver las implicaciones de lo que usted está diciendo. Y así hay muchos cristianos. Alguien viene y le dice, mira esto, aquello y lo otro. Ah, sí, así, eso es, yo lo vi, lo dijo. No, ¿cuáles son las implicaciones? Esto es importante para todo en la vida. Si no, usted va a estar construyendo por un lado y por otro lado va a estar destruyendo. Va a estar construyendo su casa por un lado y por otro lado, sin darse cuenta, está destruyéndolo. Esto es importante. Esta iglesia donde usted está, donde el Señor me ha concedido por 44 años estar, no es una iglesia que simplemente se dedica a enseñar doctrina, sino también la implicación de la doctrina y su aplicación. ¿Para qué? Para que no seáis ya niños o ya no seamos o no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por cualquier
un viento de doctrina, cosa nueva que viene, lo arrastra. Por eso es que no es suficiente decir, no importa a qué iglesia yo voy. No es suficiente asegurarse que hay reverencia en esa iglesia. No, me están dando doctrina y con ello la implicación y aplicación. ¿Por qué? Porque hay tal cosa como esta, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No dice que tú crezcas, el texto dice que crezcamos. Es decir, dentro de la comunidad cristiana, donde están los dones que Dios ha dado, bueno, no todo el mundo puede ser pastor. No, Dios dio dones a la iglesia para darnos doctrina, su implicación, mostrarnos la relación de una cosa con la otra en la Escritura y ustedes puedan llegar a las conclusiones y de ahí se formen las convicciones por las cuales usted está listo a morir. Pero en fin, Dios expresa o revela su plan de salvación o su plan para con el hombre, su voluntad por medio de pactos. Y para que el hombre esté seguro, Dios jura por sí mismo. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Esto es muy importante, el que va a ser pastor, va a predicar, va a enseñar. Algunos de ustedes están aspirando al ministerio, están aspirando a ser maestros. Es importante esto que yo le estoy diciendo. Si no, no van a ser el esposo que debe ser, el hombre de casa que debe ser, la mujer que debe ser, y no van a criar los hijos que deben criar. ¿Cómo deben criarlos? Hebreos capítulo 6, versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Aquí está, un pacto. Ustedes ven, esto no es una cosa que el predicador está jugando con su mente y manipulándolo, intentando decir lo que el texto no dice y llegando a conclusiones equivocadas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado con confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Usted ve, este es un hombre teólogo. Él no te da solamente la doctrina, él te está enseñando las implicaciones de lo que está diciendo. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos. Entonces, es aquí cuando viene la depresión, viene la crisis y la prueba, que uno falla porque no ha visto las implicaciones de lo que enseña la Biblia. Entonces uno se pone nervioso y dice, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? Pero si usted entiende la doctrina bíblica en lo que respecta a Dios, su compromiso y su pacto, usted va a decir, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios juró.
Eso es todo lo que hay que decirle a Satanás. No se ponga a jugar ni a hablar con el diablo, porque no le va a ganar. No hay mejor abogado que el diablo. No hay mejor fiscal que el diablo. El único que le pasa es Jesucristo. Y para ello le costó su propia vida. El derramar su sangre. Entonces, no esté hablando con el diablo. Y usted no tiene que saber mucho. ¿Usted ve todas las implicaciones que le estoy sacando a esto? No solamente eso, que ustedes lo van a estar aplicando a su vida, en términos de la experiencia de ustedes en estos momentos y de su casa, y etcétera. ¿No es? El Espíritu se ocupa ya en ciertas cosas que van más allá donde no me es legítimo para mí ir hoy. ¿Eh? Yo quiero que ustedes entiendan esto para que ustedes no vengan aquí pensando, estoy perdiendo el tiempo. Y estoy llegando aquí a este lugar, bueno, para llenar una lista o llenar un espacio, llenar yo no sé qué. No, porque mi alma necesita. Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros, es decir, pastores maestros en términos de lo permanente en la iglesia. Por esa misma razón es que se dan los requisitos para el pastoreo, pero no se dan para apóstoles, etcétera, etcétera. En la iglesia no, pero para los pastores maestros sí. Dios se relaciona con nosotros en un marco de pacto, donde Él hace una promesa jurada, la certifica con un juramento. Fíjese hasta dónde llega Dios, que cese yo de existir, hijo mío, hija mía, si no cumplo lo que te he dicho. ¡Ay! ¿Qué Dios es este? ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! Y nosotros, por nuestra condición actual, necesitamos tal promesa y tal juramento. Dios se relaciona con el hombre de un modo formal y ordenado, según los principios claros y propósitos que reflejan su santidad, justicia, amor, carácter, su voluntad y requisitos. Dios se relaciona con el hombre de un modo formal, ordenado. Esa es doctrina, implicación. La vieron en el contexto eclesiástico. Dios se relaciona con nosotros de un modo formal y ordenado. Primero los Corintios, capítulo 14, ¿qué dice? En la iglesia, hágase todo con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias que tienen que reflejar el carácter de Dios. Usted se sale de ese orden, por más que usted piense que está bien y tenga mitad de la verdad, usted es un desordenado. Y no refleja en eso el carácter de Dios. ¿Ven las implicaciones? ¿Ven las implicaciones? Hermanos, tenemos que orar cuando leemos las Escrituras. Entendemos lo que realmente la Biblia dice. Y tenemos que decir, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabe qué? Dios no te va a despreciar. Al contrario, Dios te anima en Santiago a venir una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí todavía? Porque Dios me ha prometido su Santo Espíritu. Y su palabra es fiel y veraz. Él me dice, Pastor Piñero, no importa cuán difícil sea esto, aquello, lo otro, el problema que te traiga aquí y allá. Oye bien, la Biblia es suficiente. Ora por sabiduría, que Dios te oirá y se deleitará en darte ese entendimiento y capacitación para hacer lo que es mejor y aplicar correctamente el principio, el mandamiento, el ejemplo de la Biblia para la ayuda, la seguridad, la prosperidad de las familias en la iglesia.
Dios nos asegura que Él nos dará la enseñanza y la luz de su palabra. Y al final, Dios será honrado y su pueblo será honrado también. Dios se relaciona con el hombre de un modo formal y ordenado, según ¿qué? Los principios claros y propósitos que reflejan su santidad, justicia, amor, carácter, voluntad, requisitos. Además, como añade el doctor Masters, los pactos divinos de la Biblia nos enseñan, los pactos divinos de la Biblia nos capacitan a entender los caminos de Dios con mayor claridad. Aunque el término pacto aparece por primera vez en Génesis 6:18, donde Dios habla de establecer su pacto con Noé, la Biblia muestra que todos los tratos de Dios con los hombres se realizan sobre la base de dos pactos. Hay múltiples pactos, pero hay dos pactos básicos en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. En estos dos pactos corren paralelamente a lo largo de la historia. El pacto de obras, como otro lo llama, la promesa de vida, está basado en obras, se caracteriza por el gran mandamiento, así como por la advertencia que Dios dio a Adán en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 15, 17, no coma de esto. Tú comes de esto y viene el castigo. Pero si tú no comes y me obedeces, serás confirmado en un estado de vida eterna, en santidad, justicia y conocimiento correcto de Dios, con el cual yo te creé. Y dice, ¿de dónde se inventó? Eso no es un invento. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Adán del huerto? Yo estoy tratando de figurar todavía que esa espada que lo sacó y después puso esa espada. No te atrevas, papá. Pierdes el pico y todo. No lo dejó entrar al árbol de qué. Al árbol de la vida. No, él no sería confirmado, porque si Dios lo confirma en el estado en que Adán había caído, no habría salvación para él. Bueno, el tiempo se me ha ido y quiero tratar de ser un ejemplo a mis estudiantes, aunque me es muy difícil, porque me hubiese gustado entrar en otra cosa, pero es así. La asignación para ustedes estudiantes es la siguiente. ¿Ese pacto es algo simbólico o es algo literal? Vamos a ver qué hacen mis estudiantes teólogos. Hermanos, demos gracias a nuestro Dios que nos ama tanto para hacer un juramento, para que nosotros podamos vivir a la luz de esa relación íntima que hay, que Él quiere fomentar entre nosotros y Él, para su gloria, el bien de nuestras almas. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en estos momentos. Te damos gracias a ti por haber jurado por ti mismo sobre la redención en Cristo para nuestra salvación. Oh Padre, te suplicamos que estas enseñanzas, sus implicaciones y aplicaciones puedan ser entendidas para que podamos en los momentos, en cualquier momento, pero especialmente en los momentos de crisis, de tristeza, saber que tú estás allí y que todo obrará para bien de aquellos que aman, o son, mejor dicho, amados por ti. Te pedimos esta bendición en Cristo. Amén.